Hola ganchilleros, ¿qué tal estáis? En esta ocasión vengo a traeros esto que os voy a poner por aquí. Esta camisetita que veis en esta foto, la he hecho hace bien poquito y vengo a traeros el paso a paso para que aprendáis a tejerla. Es una camiseta súper fresquita para veranito, viene genial. Aquí en España ya sabéis que no es verano, pero bueno. Pero en las zonas en las que estéis en veranito, pues podéis aprovechar, tejerla y disfrutar tejiendo igual que hacemos siempre. Es muy fácil de hacer, ya lo veréis, es súper sencillita, solo tiene puntos altos, puntos bajos y ya está. Así que nada, espero que os animéis a tejerla y que os guste y disfrutéis mucho. ¡Hasta ahora! Bueno, vamos a empezar desde la parte de arriba, desde la esquinita del cuello y vamos a ir haciendo así un triángulo hasta el tamaño que necesitemos. Daros cuenta que tiene que enganchar luego detrás, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, al principio hacemos 4 cadenetas. A ver, yo voy a usar un hilo que es para una aguja del 2,5 o 3, pero voy a usar una aguja del 3,5, ¿vale? Porque quiero que me quede un poquito más sueltecito. Un nudo deslizado. Y ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Vale, hacemos 2 puntos altos en la primera cadeneta. 1 y 2. ¿Vale? Subimos con 4 puntos de cadeneta. Y ahí donde nacen las cadenetas, giramos. Justo donde nacen las cadenetas hacemos 2 puntos altos. Aquí. 1 y 2. Y ya es como si tuviéramos 3 puntos altos. Hacemos un punto de cadeneta para separar y en el último punto, aquí, en esta última cadeneta, hacemos 2 puntos altos, 1, 2 y un punto alto doble. Cogemos 2 hebras, enganchamos y hacemos un punto alto doble. Todas las vueltas van a ser exactamente igual, ¿vale? Iros quedando con la copla. Hacemos 4 puntos de cadeneta, giramos y aquí donde nacen las cadenetas hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Un punto de cadeneta. Y en el hueco de la cadeneta de antes, ahí hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Un punto de cadeneta. Y ahora en la otra orilla, en el último punto de cadeneta que hicimos, aquí arriba, pinchamos y hacemos 2 puntos altos y un punto alto doble. 1, 2 y 3, ¿vale? 4 puntos de cadeneta. Giramos y donde nacen las cadenetas, aquí hacemos 2 puntos altos. En las orillas daros cuenta que siempre es igual, 4 puntos de cadeneta y 2 puntos altos. Y en la orilla del final son 2 puntos altos y un punto alto doble. Y tenemos que repetir esto hasta el tamaño que necesitemos. ¿Vale? Siempre serán para subir 4 puntos de cadeneta y para cerrar un punto alto doble. Siempre será igual. Y en cada grupito tiene que haber 3 puntos. ¿Vale? Hasta el tamaño que necesitemos. Recordad que esto va en el cuello, empieza en el cuello, pues tenemos que llegar hasta nuestra cintura. ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Voy a hacer un trocito más y os voy enseñando. Mirad el trozo que llevo hecho. ¿Veis? Hay que hacer pues cada uno la medida que tenga, hasta la medida que quiera hacerlo de largo, ¿vale? Yo llevo esto, cuando tenga hecho la medida que yo quiero, os lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Hasta ahora. Mirad, tengo hecho este triángulo ya. Es que no puedo hacer más pequeño el vídeo. Bueno, lo que importa es desde la esquina donde empezamos hacia abajo, esa medida sería desde el cuello, bueno, un poquito más abajo del cuello,
hacia abajo, ¿vale? Esa es una de las medidas que vosotros podéis tomar como referencia. Pero la más importante es esta. Una vez que tengáis hecho este triángulo, esta medida es importante porque ahora la tenemos que unir así. Cuando esta medida nos dé para unir así y nos cubra todo nuestro contorno, es decir, a mí me queda ahora mismo, esta medida de aquí me queda por debajo de las costillas, ¿vale? Más o menos, no llega a estar en la cintura. Pero esta medida ya me da el contorno de mi cuerpo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, voy a tejer en círculo, ¿vale? Os comento. Una vez que ya tengáis esta medida que os dé vuestro contorno, aquí sería vuestra espalda, ¿vale? Y a partir de aquí vais tejiendo el trozo que queráis más en círculo. Lo mismo que hemos estado haciendo aquí, pero sin aumentar, ¿vale? Entonces, empezaríamos aquí. Una vez que hemos terminado aquí, lo que hacemos es unir en este con un punto deslizado. Y así ya tenemos unido todo nuestro contorno, ¿vale? Aquí vamos a hacer 3 puntos de cadeneta para subir. Ya no hacemos 4, porque el 4 era para darle inclinación, ¿vale? Ahora solo hacemos 3. Y tejemos un punto de cadeneta para dar distancia. Y seguimos tejiendo ya en cada hueco nuestros 3 puntos altos. Y así toda la vuelta hasta llegar hasta aquí. Cuando lleguemos hasta aquí os digo cómo se cierra para iniciar la siguiente vuelta. Y ya vosotros hacéis aquí el trozo que consideréis, el trozo que queráis vosotros hacer, ¿vale? La última vuelta va a ser una vuelta de onditas. Entonces vosotros aquí haced el trozo que queráis, que la queréis más larga la camiseta, pues más trozo, que la queréis más cortita, pues más cortito, que queréis simplemente así, pues dais una vuelta de unión y ya está, y la dejáis así. Eso ya como la medida que tengáis vosotros, lo que consideréis que queréis hacer, ¿vale? Voy a terminar de dar la vuelta y os digo cómo cerramos. Ya he llegado aquí al final. He hecho el último grupito que me faltaba y aquí en el medio se supone que tengo que hacer otro grupito, ¿vale? Lo voy a hacer en esta ocasión pinchando aquí, ¿vale? En este punto que tenemos aquí, que ha sido donde hemos unido un lado con el otro, ahí voy a hacer los 2 puntos. Porque si los hago por aquí sueltos, pues no queda bien. Entonces aquí hago los 2 puntos altos que me faltan. Recordad que empezamos con 3 cadenetas, así que nos faltan 2 puntos altos por hacer. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro último grupo. En el tercer punto de cadeneta que hicimos para subir, ahí unimos con un punto deslizado. Y ahora ya sí, ¿veis? Tenemos aquí un grupo, aquí otro y aquí otro. Vale, siempre tenemos que empezar en el hueco. Así que nos venimos aquí con un punto deslizado. ¿Vale? Y empezamos igual que en la vuelta anterior. 3 puntos de cadeneta. Y en este mismo hueco hacemos 2 puntos altos. Todas las vueltas ya vamos a empezar a hacerlas así. Ya tenemos aquí nuestro primer grupito, 3 puntos altos. Cuando unamos aquí con un punto deslizado, pues en ese hueco empezaremos con nuestros 3 puntos altos. Un punto de cadeneta para dar distancia y en el siguiente hueco nuestros 3 puntos altos, como todo el tiempo. ¿Vale? Cuando lleguemos aquí, unimos con un punto deslizado en la tercera cadeneta y empezamos nuestra siguiente vuelta. Mirad la segunda vuelta, ya la hemos terminado, ¿vale? Lo que os decía. Pinchamos en el tercer punto de cadeneta que hicimos para subir y ahí hacemos un punto deslizado. ¿Vale? Hacemos nuestros 3 puntos de cadeneta para subir. Y aquí mismo, en este mismo hueco, hacemos los 2 puntos altos que nos faltan. Y ya tenemos nuestro primer grupo hecho. ¿Vale? Hacemos un puntito de separación y seguimos haciendo nuestros bloques de puntos altos. A partir de ahora tenéis que hacer el trocito
que a vosotros os apetezca aquí. ¿Le queréis más larguito? Pues más trozo. Menos, más corto, pues menos trocito. ¿Vale? Así que nada, yo voy a hacer hasta que me dé la medida que yo quiero y os sigo indicando cómo seguimos, ¿vale? Mirad, ya tengo hecho el trozo que yo quería para darle más largura, ¿vale? Esto es la camiseta. Y aquí yo he tejido este trocito. Que han sido en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. ¿Vale? A partir de aquí, nada, como yo ya tengo el largo que necesito, vamos a aprender a hacer la ondita que vamos a hacer aquí al final, el borde. A ver, yo no he tenido en cuenta el número de grupitos que tengo, ¿vale? Entonces a lo mejor al llegar al final no me cuadra la onda. Vamos a ver, para hacer una onda vamos a ocupar desde un hueco hasta el hueco siguiente, este no, el siguiente, ¿vale? Hasta el segundo. Vamos a ocupar dos grupitos de puntos altos y un hueco, ¿vale? Entonces va a ir desde aquí hasta aquí. Yo al llegar al final no me va a cuadrar, porque yo esto no lo he tenido en cuenta, ¿vale? Pero no pasa nada, lo que vamos a hacer es ajustarlo. ¿Cómo hacemos eso? Mirad. Contáis, o sea, empezáis aquí, ¿vale? Y calculáis una onda. Tenéis el marcador, así que no os preocupéis, ¿vale? Desde aquí hasta aquí va una onda. Desde este hasta este va otra onda. Otra onda. Aquí otra, ¿vale? Vais calculando hasta llegar al final. A mí al final, la última onda me queda aquí. Y me sobra este grupito, este de aquí. Entonces, lo que voy a hacer para cuadrarlo es que estos dos grupitos del final van a ir este va a ir desde aquí hasta la mitad de este grupo y este va a ir desde aquí hasta aquí. Y así ya este grupito de más, pues lo sumo aquí, ¿vale? Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Sobra un grupito, hacéis lo que yo. Empezáis desde aquí hasta aquí, sería un grupito, una onda, y desde aquí hasta aquí sería la otra, ¿vale? Y así lo cuadráis. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la onda. Como a mí me va a sobrar un grupito, me voy a desplazar hasta la mitad de este para empezar desde aquí, ¿vale? Hago aquí un puntito deslizado y aquí justo en el centro, ahí hago otro. Para empezar desde aquí, desde el centro del grupo, ¿vale? Ahí. Vale, vamos a empezar con nuestra onda. Nuestras ondas van a ser siempre iguales. Entonces, hacemos un punto alto doble. Cogemos dos hebras, enganchamos en el huequito, sacamos hilo, sacamos dos, dos y dos. Un punto de cadeneta y hacemos un punto alto, un punto de cadeneta, otro punto alto, otro punto de cadeneta, otro punto alto, otro punto de cadeneta y otro punto alto doble. Y enganchamos con un punto bajo en el siguiente hueco. ¿Vale? Vamos a repetirlo para que os quede claro. Siempre tenemos que ir picando desde aquí. Acordaos que la onda va desde aquí hasta aquí. Entonces todos los puntos van a ir aquí en este hueco, ¿vale? Y vamos a hacer un punto alto doble, tres puntos altos y otro punto alto doble, todos separados por un punto de cadeneta, ¿vale? Punto alto doble, punto de cadeneta, punto alto, punto de cadeneta, segundo punto alto, punto de cadeneta, tercer punto alto, punto de cadeneta y por último otro punto alto doble.
Aquí ya no hacemos punto de cadeneta, aquí lo que hacemos es un punto bajo en el siguiente hueco, ¿vale? Y nos vamos haciendo así nuestras onditas. Punto alto doble en el siguiente hueco. Punto de cadeneta. Y ahora 3 puntos altos con 3 puntos de cadeneta de separación. Segundo, tercer punto alto con nuestra cadeneta de separación y punto alto doble. Y enganchamos con un punto bajo en el siguiente hueco. Así van a ser nuestras ondas, ¿vale? Tenemos que hacer así hasta llegar aquí, a donde hemos iniciado. En cuanto lleguemos, seguimos. Mira, ya he terminado mi última onda y la tengo que enganchar aquí, que unir aquí, donde empezó la primera. Hacemos aquí un punto bajo y ya tenemos nuestras ondas terminadas. Para terminar vamos a hacer una vuelta entera de puntos bajos, ¿vale? Vamos a hacer entre cada punto alto, vamos a hacer un punto bajo y luego en los puntos altos otro punto bajo. Es decir, aquí en el primer hueco hacemos un punto bajo. En el punto alto doble pinchamos y hacemos otro punto bajo. En el hueco otro punto bajo. En el punto alto otro punto bajo. Va a ser toda la vuelta de puntos bajos en el hueco y luego en el punto alto. Y cuando lleguemos a la unión, a ver, os explico. Aquí igual después del punto alto doble en este hueco hacemos un punto bajo. Este punto bajo que hicimos en la vuelta anterior no lo tenemos en cuenta y pasamos al siguiente hueco donde hacemos otro punto bajo, ¿vale? Y vamos a ir haciendo todas las ondas así con puntos bajos hasta llegar al final. Ya he llegado al final y ahora lo que hago es unir aquí en mi primer punto bajo con un punto deslizado. Hago un nudito para asegurar y ya tenemos nuestra parte de abajo terminada con nuestra ondita. ¿Veis? Es una onda muy sencilla pero que queda muy bonita. Vale, cortamos el hilo, lo escondemos y empezamos con esta parte de aquí. Bueno, una vez que ya hemos terminado nuestra ondita, vamos a empezar a hacer toda la zona de aquí, ¿vale? Entonces, para eso, cogemos nuestro hilo y lo metemos aquí. En estos primeros 3 puntos altos que hicimos, aquí, en el punto alto de la orilla, metemos la aguja y sacamos nuestro hilo, ¿vale? Hacemos ahí nuestro primer nudito y lo que tenemos que hacer son 2 puntos bajos en cada punto alto, es decir, aquí 2 puntos bajos y vamos a ir haciéndolo todo por el borde. Aquí estos hilitos los vamos escondiendo al mismo tiempo, que luego es un rollo esconderlos. En este punto alto de aquí, ¿veis? En todo el borde hay puntos altos. Pues aquí, en este punto alto, igual, hacemos 2 puntos bajos. En el siguiente punto alto, que nos encontramos aquí, otros 2 puntos bajos, 1 y 2. A ver, voy a quitar esto, que lo veáis mejor. Aquí hay otro punto alto, pues ahí otros 2 puntos bajos, 1 y 2. Y así tenemos que ir haciendo todo el borde. Cuando lleguemos aquí a la parte de abajo, que hace así una V, os digo cómo hacemos, porque aquí tenemos que ir reduciendo poco a poco, ¿vale?
En el resto no, pero ahí tenemos que reducir. Entonces, de momento vamos a ir haciendo 2 puntos bajos en cada punto alto que nos vamos encontrando. En los huecos no, solo en los puntos altos. Aquí, en el hueco del punto alto, aquí es donde vamos a hacer 2 puntos bajos, ¿vale? 2 puntos bajos en cada uno. Hasta llegar aquí abajo, que os digo cómo hacemos. Mirad, ya he llegado aquí al pico de la espalda, ¿vale? Esto va así y este es el piquito de abajo de la espalda. Entonces, he hecho mis 2 puntos bajos aquí en este punto alto que me correspondía. Aquí, en este punto de abajo de la espalda, vamos a enganchar así. Aquí vamos a tejer un punto deslizado, ¿vale? Y aquí tejemos los 2 puntos bajos que nos corresponden ahora, ¿vale? En esta vuelta lo vamos a dejar así, en las siguientes os digo, os voy diciendo cómo vamos a ir disminuyendo aquí, ¿vale? De momento esta lo hemos dejado así para hacer la forma. 2 puntos bajos aquí en el punto alto, un punto deslizado aquí en este grupito y otros 2 puntos bajos aquí. Y vamos a seguir todo el borde dando 2 puntos bajos en cada punto alto, en cada hueco del punto alto, ¿vale? Hasta llegar arriba donde hemos empezado, aquí al piquito. Ya he dado toda la vuelta haciendo 2 puntos bajos en cada punto alto, ¿vale? Me falta este último, el del piquito aquí, 1 y 2. Y voy a unir con un punto deslizado aquí al principio, al primero que hicimos, ¿vale? Ahora, nuestro proyecto ahora consiste en hacer puntos bajos de ida y de vuelta. No se van a cerrar aquí. La primera vuelta se cierra aquí, pero las demás no, ¿vale? Vamos a hacer puntos bajos, ya os digo, de ida y de vuelta. Y vamos a hacer como un tanto así, más o menos. Entonces, cada vez que lleguemos aquí, al piquito de la espalda, este piquito de aquí, tendremos que reducir, ¿vale? Porque si no, aquí se nos haría una bolsa si hacemos la misma cantidad de puntos. Entonces aquí tenemos que ir disminuyendo poquito a poco, ¿vale? Para que no se nos junten estos con estos y nos haga aquí una bolsa. Entonces cuando lleguemos aquí abajo, os digo cómo disminuimos, ¿vale? Y nada, y ahora será hacer una franja así todo de ida y vuelta, ¿vale? Entonces empezamos desde aquí arriba, hemos hecho aquí 2 puntos bajos y hemos enganchado aquí que era el último. Vale, lo que vamos a hacer va a ser empezar ya hacia el otro lado. Vale, ya hemos enganchado ahí con un punto deslizado, pero ahora ya vamos a empezar hacia este lado para hacer ya nuestra primera vuelta, digamos. Entonces, hacemos un punto de cadeneta para subir y aquí, que es donde tenemos nuestros primeros 2 puntos bajos, empezamos a hacer nuestros puntos bajos. 1, 2, un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior, ¿vale? Va a ser así todo el tiempo. Y cuando lleguemos a la esquinita de la espalda, os digo cómo disminuimos ahí, ¿vale? Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Mirad, he venido haciendo puntos bajos otra vez por aquí. Aquí ahora mismo tendríamos que hacer aquí un punto bajo, este es el de la esquinita y aquí habría otro punto, ¿vale? Entonces, como lo que tenemos que hacer es ir reduciendo aquí, lo que vamos a hacer es este punto bajo lo tejemos, este lo saltamos y el siguiente lo tejemos, ¿vale? Entonces ya hemos quitado ahí un punto y vamos reduciendo esta zona, ¿vale? En las siguientes vueltas haremos lo mismo. El punto que os pille así más en el centro, ese lo saltáis y tejéis en el siguiente, ¿vale? Vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar al final y os digo en el pico de arriba, aquí, os digo cómo giramos. Mirad, ya he llegado aquí. He tejido mi último punto bajo en el último punto bajo de este lado, ¿vale? Este, que es del centro, aquí, si os dais cuenta hay como un puntito en el centro, ese no lo vamos a tejer, ¿vale?
vamos a tejer hasta el último de este lado, que es ese. Aquí, donde está este marcador, es en la cadeneta que hicimos para subir cuando empezamos la vuelta, y aquí la tenemos marcada para luego hacer ahí nuestro último punto bajo para que no se nos olvide. En este caso vamos a hacer lo mismo, hacemos un punto de cadeneta para subir, que la tenemos que marcar para que luego no se nos olvide hacer ahí nuestro último punto bajo cuando volvamos. En este huequito no, porque corresponde a esta cadeneta. En el siguiente empezamos a tejer nuestros puntos bajos y damos toda la vuelta hasta el final, hasta este marcador donde tejeremos nuestro último punto bajo de esta vuelta. Vamos a llegar hasta el centro de la espalda y os recuerdo cómo se hace para disminuir ahí un puntito y que nos vaya quedando bien la forma. Ya estoy otra vez en el piquito este de la espalda, ¿vale? Mirad, este es el que me pilla más en el pico, ¿vale? Según tengo yo el tejido así, el que me pilla más en el pico es este, entonces ese es el que vamos a saltar. Lo saltamos y tejemos en el siguiente, ¿vale? Y ahí ya nos va haciendo nuestras disminuciones. En todas las vueltas hacedlo así. El que os pille más en el centro, ese es el que saltáis, ¿vale? Ese es el que no tejéis, tejéis en el siguiente. Entonces vais haciéndolo así en todas las vueltas. Y seguimos tejiendo hasta llegar a nuestro marcador. Una vez que llegamos al marcador, justo donde tenemos puesto el marcador, hacemos nuestro último punto bajo. Ya, de aquí ya quitamos el marcador para ponerlo en la siguiente fila. Hacemos un punto de cadeneta para subir, que es el que marcamos, para que luego no se nos olvide hacer nuestro punto bajo. Damos la vuelta al tejido. En este huequito no, porque es el que corresponde a este punto de cadeneta que hemos hecho para subir. En el siguiente empezamos a tejer nuestros puntos bajos. Y esto es lo que tenemos que hacer durante varias vueltas hasta conseguir aquí el ancho que deseemos. Ya he terminado el trozo que yo quería hacer, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Yo le he hecho como 3 dedos, han sido como unas 12 vueltas más o menos. Y ahora lo que voy a hacer van a ser las tiras del cuello. Van a ser muy sencillas. Vamos a hacer una cadeneta lo larga que queramos. Contad los puntos porque luego la otra tiene que ser igual. No vais a hacer una más larga que otra. El largo que queráis. Daros cuenta que esto es para anudarlo en el cuello nada más. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor con 20 centímetros de en cada tira os vale. Pero bueno, ya el largo que queráis. Ya os digo. Hay que hacer 2 tiras iguales. Vamos a hacer aquí una cadeneta. Y vamos a volver haciendo puntos bajos en esta cadeneta. Yo he hecho 50 puntos, hago uno para subir y en este no. En el siguiente, aquí, a ver, 1, 2, en el tercero desde el ganchillo empezamos a hacer nuestros puntos bajos. Vamos a volver toda la tira de cadenetas, vamos a volver haciéndola de puntos bajos hasta llegar otra vez al cuello de la camiseta. Terminamos nuestros 50 puntos bajos y unimos en la camiseta. En este mismo punto donde empezamos, no. Aquí, en este huequito. Unimos ahí con un punto bajo. ¿Vale? Y vamos a hacer puntos bajos en este borde para dejarlo ya bonito. Veréis, aquí, en este huequito, un punto bajo. En el siguiente, aquí. Estas son las vueltas de puntos bajos que hicimos antes. Pues entre una vuelta y otra, ahí vamos haciendo puntos bajos. Mirad. ¿Veis? Aquí, aquí, entre estas dos vueltas. Aquí,
en este huequito, en esta de aquí, y llegamos al primer punto que hicimos en toda la camiseta. Bueno, pues aquí veis que hay como 3 huequecitos. Los huecos que tengáis, pues así vais tejiendo vuestros puntos bajos. Uno, aquí en el primer punto sería otro, aquí tejemos otro, ¿vale? Y en este ladito hacemos lo mismo. Aquí, entre estos dos puntos bajos, hacemos uno, aquí otro, ¿vale? Vamos haciendo puntos bajos aquí en estos huequecitos, así, hasta llegar a la esquinita. Hemos llegado aquí donde tenemos el otro marcador. Hemos tejido el punto este aquí y aquí tenemos nuestro marcador. Pues aquí empezamos a hacer nuestros 50 puntos de cadeneta. Y una vez que tenemos nuestros 50 puntos de cadeneta hechos, volvemos a hacer lo mismo. Un punto para girar y empezamos aquí a hacer nuestros puntos bajos hasta llegar otra vez al cuello de la camiseta. En este caso tenemos que llegar donde tenemos nuestro marcador. Ya hemos llegado al final de la cadeneta. Aquí es donde tenemos nuestro marcador y lo que vamos a hacer va a ser hacer aquí, en el sitio donde teníamos el marcador, un punto deslizado. Hacemos un nudito para asegurar, cortamos el hilo y escondemos. Bueno, ya hemos terminado la camiseta. Ya hemos escondido los hilos, tenemos nuestras tiras y ya solo falta disfrutar de ella. Espero que os haya gustado el tutorial, que deis like, que compartáis con aquella gente que sepáis que le va a gustar. Y nada, si no estáis suscritos a nuestro canal, sabéis que podéis suscribiros, que es totalmente gratuito, y activad la campanita y así no os perdéis ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta pronto!